El siguiente esquema de insulina que se utiliza de manera hospitalaria, tal vez más frecuente que la bomba de insulina, realmente más frecuente, es la aplicación de insulina rápida subcutánea. Tenemos otro caso clínico para hacer un repaso práctico. Es Fernando, de 65 años, diabético de 20 años, hipertenso de 18 años. Presenta fractura de cadera derecha, húmero izquierdo por atropellamiento y se ha sometido a reducción abierta y fijación interna con colocación de prótesis total de cadera. Este paciente diabético tenía un control a través del uso de metformina, limepirida y linagliptina, es decir, medicamentos vía oral y un triple esquema, así como control hipertensivo. El paciente tiene un peso de 80 kilogramos aproximadamente. Este paciente se les hace a ustedes una interconsulta para que una vez que es operado de urgencias, ustedes establezcan cuál va a ser el manejo del control de la glicemia de este paciente. El manejo o el control mientras está en el estado postquirúrgico o postoperatorio es normalmente con un esquema de insulina subcutánea. ¿Por qué no una infusión de insulina intravenosa? Porque este paciente no presenta una complicación aguda como cetocidosis o estado hiperosmolar. Se trata de una diabetes descompensada, pero normalmente esos pacientes que no pueden tener acceso oral a los medicamentos que tomaban antes, es raro que desarrollen glicemias por arriba de 300 en menos de 24 horas. Por lo tanto, el esquema a utilizar en este momento, que no hay presencia de cuerpos cetónicos, que no hay deshidratación ni acidosis metabólica, es un esquema de insulina rápida subcutánea. Últimos laboratorios de este paciente: una glicemia de 198, una hemoglobina de 8.7%, tiene albuminuria, tiene una depuración y tiene alteraciones en la función renal por una enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. En este caso, nuestro paciente de 80 kilos, tenemos una dosis de insulina, regresamos a nuestra dosis estándar de 0.5 unidades kilogramo día y tenemos una DDT o dosis diaria total de insulina de 40 unidades. El factor de corrección es igual a 1800 entre la DDT. Ahora, ese 1800, ¿de dónde lo obtuvo o de dónde lo obtengo? El 1800 es la cantidad de calorías a la dieta que va a tener en ese momento el paciente, que es una dieta hipocalórica de mantenimiento, dieta hipocalórica, perdón, de mantenimiento, pero sobre todo con reducción paulatina de peso para un paciente de estas características. El factor de corrección entonces se obtiene dividiendo 1800 entre las dosis diaria total, que serían 40. El factor de corrección, ¿qué significa? El factor de corrección es lo que una unidad de insulina rápida disminuye en el paciente. En este caso disminuye 45 miligramos de glicemia plasmática en forma aproximada para este paciente de 80 kilos. ¿Ok? Ese es el factor de corrección. Si se acuerdan, en el tema anterior, teóricamente una unidad metaboliza 50 miligramos de glucosa. En este caso, con el factor de corrección y sabiendo y estableciendo nosotros la cantidad de calorías que va a recibir a una dosis estándar del 50% de carbohidratos de esas 1800, eso significa lo que va a disminuir una unidad de insulina específicamente para este paciente, que es Fernando, que una unidad que yo aplique de insulina rápida disminuye 45 miligramos. Muy parecido o muy similar al valor de 50 miligramos teórico que viene en la mayor parte de sus exámenes. Siempre se toman 2 unidades de insulina para alcanzar el valor aproximado. Esto es por los cambios en la farmacocinética de la dosis de insulina, específicamente para la insulina rápida. Y lo que hacemos es dividir en 3 aplicaciones de insulina rápida para cada alimento. Para este paciente de 80 kilos se distribuyen esas 40 unidades en 3 aplicaciones y recibirá entre 3 y 14 unidades de insulina rápida antes del desayuno, comida y cena, de acuerdo a los valores de glicemia capilar o de Stroke. Es decir, también tenemos que hacer una tabla de valores para que nuestro personal de enfermería sepa qué cantidad va a aplicar. Para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta el factor de corrección y nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es la dosis total o más alta que va a recibir el paciente en cada alimento, que en este caso serían entre 13 y 14 unidades, que las obtuvimos al haber dividido las 40 unidades entre los 3 alimentos que se va a comer nuestro paciente. Ejemplo de una indicación médica:
En ese caso, aplicar esquema de insulina rápida o regular subcutánea preprandial cada 8 horas de acuerdo a los valores de glicemia capilar. Es así como ustedes deben de escribir esta indicación. Si la glucemia es menor o igual a 80, favor de aplicar un bolo de solución glucosada del 50%, 50 mililitros intravenosa, y se avisa al médico de guardia. Esto es el manejo de hipoglucemia intrahospitalaria. En algunos casos se encontrarán el nivel, en lugar de 80 a 70 miligramos, que realmente debajo de 80 se consideraría una hipoglucemia en todo paciente diabético. Eso es lo primero que deben ustedes escribir en manejo, en sus indicaciones cuando sean o lleguen al internado. Eso es lo que van a escribir más frecuentemente. Ahora, el esquema realmente de insulina subcutánea rápida se establece posteriormente al haber generado ese enunciado. Si la glicemia está entre 140 y 180 miligramos por decilitro, aplicar 2 unidades subcutáneas. Se escogen valores cada 40 a 45 miligramos, que es el factor de corrección de insulina, siempre tomando valores de 2 en 2 unidades. Así nosotros establecemos nuestro cuadrito muy parecido a la infusión de insulina intravenosa, y tenemos lo siguiente. Una glucemia entre 181 y 220 se aplican 4 unidades, obviamente empezamos desde 140 a 180. 221 a 260 se aplican 6 unidades, 261 a 300, esto es más o menos dando un valor aproximado de 40 unidades por cada, en este caso, 2 unidades. Si nosotros obtenemos un factor de corrección y me dice que una unidad metaboliza 45 miligramos para este paciente, específicamente es otra cuestión que tiene que quedar clara. Normalmente nosotros obtenemos el factor de corrección o teóricamente nosotros establecemos el valor de que una unidad de insulina rápida metaboliza 50 miligramos de glucosa. Lo más importante es que eso es el valor fuera del cuerpo. Normalmente dentro del cuerpo puede ser menor la cantidad, ya que esto es un valor aproximado. Por eso es importante. Y realmente lo que más yo les diría es que si ustedes obtienen el factor de corrección, ustedes siempre tengan la idea de que lo que va a corregir realmente es entre la tercera parte de lo que ustedes van a aplicar o inclusive la mitad. Menos de la mitad no, pero cuando menos la mitad. Esto es cuando hay resistencia a la insulina. Es decir, cuando yo tengo resistencia a la insulina, una unidad de insulina solamente metaboliza 25 miligramos. Cuando yo aplico insulina subcutánea o insulina intravenosa, realmente lo que yo voy a corregir nunca alcanza los 49, 50, 45 miligramos que teóricamente se supone, sino alcanzan casi siempre 35, 40, más o menos los miligramos que puede llegar a metabolizar. Obviamente si tiene mucha resistencia a la insulina va a ser mucho menos y va a ser o alcanzar un valor casi siempre de 25 o 20 miligramos. Más o menos espero que haya quedado algo entendible. Nosotros entonces ponemos un esquema de insulina subcutánea. Empezamos de 140, que es la meta hospitalaria que debemos de tener en el paciente, y cada 40 unidades aplicamos 2 unidades. De 140 a 180, 2 unidades, de 181 a 220, 4 unidades. ¿Cuánto fue lo máximo que aplicamos en este caso? Para este paciente fueron entre 3 y 14 unidades, pero nos quedamos en 12 unidades entre un valor de 340 a 380. ¿Ok? Es más o menos. Casi siempre se van a fijar ustedes en los hospitales que nunca alcanzamos más de 340 o 350, porque realmente nos da flojera terminar de hacer la tabla completa, y casi siempre nos encontramos con un valor entre 10 y 12 unidades al alcanzar ese valor de 350 o 400 miligramos de azúcar en caso de que tenga el paciente. ¿Ok? Ahora, fíjense bien en el siguiente enunciado. Siempre se toma la escala de insulina en dosis de paciente sensible a la insulina para un inicio. ¿Ok? Es lo que les digo de sensibilidad y resistencia. Se puede modificar la cantidad de insulina que voy a aplicar de acuerdo a los valores de glicemia y pasar de una escala usual a una escala resistente. ¿Y cuáles son esas escalas? Eso es lo que sigue en la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos esta escala. Esta escala son las unidades de insulina a aplicar en un esquema subcutáneo. Insulino sensible, insulino usual, insulino resistente. Tenemos un valor de glucometría que siempre va para el esquema subcutáneo de 140 y si se fijan aquí llega hasta 400 o mayor de 400. Realmente 350 400 sería el tope para nosotros, por eso les pongo ahí esa flecha de color rojo. Y si se fijan, la cantidad o la dosis diaria total de insulina, esas 40 unidades que para el señor Fernando, la dividimos entre 3, pues nos da un valor de 13 unidades, ¿no?
porque llegaremos a 39, casi 40. Entonces, ese es el valor máximo que yo le voy a decir al personal de enfermería que le aplique en cada alimento, porque lo estoy dividiendo en 3 dosis con el desayuno, que son la aplicación en el desayuno, la comida y la cena. Nuestro esquema o nuestra tabla va de 2 en 2 unidades y va, en este caso, si se fijan, también va de 40 en 40 unidades, que es lo que les comento que en este caso mi factor de corrección me decía que una unidad era para una unidad metabolizaba 45, siempre quédense con 35, 40, entre 10 e inclusive hasta 15 por debajo de lo que les diga el factor de corrección. Casi siempre van a ser un poquitito más precisos, siempre es lo que realmente les va a estar metabolizando, pero casi siempre las escalas van a ir o de 40 en 40 o de 20 en 20, ¿sí? Ahora, ¿en qué situación utilizo la escala insulino sensible, la escala insulino usual y la insulino resistente? Para el paciente diabético sin complicaciones micro o macrovasculares, normalmente si el paciente no tiene estas complicaciones puede utilizar la insulina usual. Es por eso que a veces van a ver ustedes cambios o valores más altos de unidades de insulina a valores menos de glucosa, por ejemplo. Si yo le administro solamente 2 unidades entre 140 y 180, en otros pacientes le voy a poner que le administren 4. Eso es la situación de haberles puesto esta tablita, porque normalmente esto no viene en la mayor parte de los libros o de los artículos. Para que el paciente insulino resistente, que a pesar de que yo le esté administrando insulina subcutánea, siga manteniendo niveles altos de glucosa, son aquellos en los que voy a utilizar la dosificación insulino resistente de irme o empezar desde 6 unidades y después ir aumentando desde de 2 unidades. ¿Sí? Más o menos ven la diferencia. Ahora, hay ciertas situaciones en las cuales yo voy a empezar. Casi siempre en los hospitales, en nuestro medio, siempre utilizamos la escala insulino sensible y realmente es la más correcta en el sentido de evitar hipoglucemias para el paciente. Iniciamos con la insulino sensible y después de 24 horas lo que tenemos que hacer es realmente medir qué tanta cantidad de insulina recibió nuestro paciente para poder establecer si requiere una utilización de una escala insulino usual o insulino resistente. Es decir, incrementar más la cantidad de insulina que se va a estar administrando porque no está respondiendo de manera correcta. Así tenemos las llamadas indicaciones de modificación de escala subcutánea. Si nuestro paciente puede comer, se administra la insulina de acción rápida o ultra rápida, que en este caso en nuestro medio es de acción rápida, antes de cada comida, que es el esquema preprandial de insulina rápida, y antes de acostarse siguiendo el esquema insulino usual. Si el paciente no es capaz de comer, administramos insulina de acción rápida cada 4 o 6 horas siguiendo el esquema de insulino sensible. Esta es una guía más o menos para que ustedes vayan estableciendo cuál escala utilizar, aunque ya les comento que realmente la más, la más utilizable y la de que menos errores puede inducirles es siempre utilizar una insulina sensible. Si la glicemia de ayuno y preprandial son persistentemente altas por arriba de 140 miligramos, en ausencia de hipoglucemia, se aumenta la insulina suplementaria pasando de la columna insulino sensible a la columna insulino usual y de ahí a la insulino resistente, siempre y cuando tenga valores anormales tanto preprandiales y en ayuno. Si el paciente desarrolla hipoglucemia, en este caso les marca 70 miligramos, para el paciente diabético de 80 para abajo se considera hipoglucemia, se disminuye la escala de insulina pasando de la resistente a la usual o a la insensible, que eso es realmente lo que tenemos de evitar en los pacientes hospitalizados, ya que la hipoglucemia genera mayor morbilidad y mortalidad y complicaciones por la enfermedad. En este caso, en el caso clínico era un postquirúrgico de una cirugía de trauma, y si empieza a tener hipoglucemia realmente eso genera una mala evolución del paciente con riesgo de que realmente su problema inicial, que era el problema de las fracturas, vaya a tener complicaciones que desencadenen la muerte del paciente. La insulina suplementaria debe ser integrada como parte de la terapia basal bolo. Bolo le llamamos un bolo de insulina subcutánea, ¿sí?, a la aplicación subcutánea preprandial, y no debe confundirse con insulina por esquema. Es decir, un paciente yo lo puedo manejar de una manera hospitalaria con este esquema de insulina subcutánea
o le puedo dejar el esquema que lo utiliza de manera ambulatoria en su casa, es decir, un esquema de insulina NPH, 2/3 y 1/3, 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche, y es válido también, jóvenes, es válido que yo también lo siga utilizando siempre y cuando ese esquema sea suficiente para poder mantener el control glucémico de mi paciente, que es mantener una glicemia en una glicemia de 140 hasta 180, que es permisible para un paciente hospitalizado. Si el paciente es de edad avanzada o tiene alteración renal, iniciar siempre con la columna insulinosensible. Si el paciente recibe corticosteroides o más de 80 unidades de insulina después de la admisión, se inicia con la columna insulino resistente, que es a partir de 6 unidades y se va subiendo de 2 en 2 dependiendo del nivel sérico de glicemia. Entonces, eso es importante que lo recuerden. ¿Yo puedo mantener el mismo esquema que tenía mi paciente? Sí. El mismo esquema. Te puedes aplicar 20 unidades de insulina glargina por la mañana y te puedes administrar 5 unidades de insulina rápida a la hora de comer. Ahora, yo necesito también que durante los demás alimentos, preprandial antes del desayuno, preprandial antes de la cena, tener un control glucémico porque está dentro de un hospital. Y para eso yo le pongo al paciente ese esquema de insulina, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros empleamos los esquemas de insulina que puede tener el paciente en su casa, más un esquema subcutáneo indicado por si por alguna razón la situación de estrés, si está infectado, si es postquirúrgico y tiene un proceso de respuesta inflamatoria postquirúrgica, genera mayor resistencia a la insulina, pues la cantidad de insulina que está aplicando anteriormente no va a ser suficiente para metabolizar la glucosa por la situación de elevación de citocinas, la situación al estrés, elevación de cortisol, etc. Entonces nosotros protegemos al paciente de que no desarrolle hiperglucemia, así que no voy a desarrollar una complicación aguda manteniendo o generando también un esquema de aplicación subcutánea. De igual manera, por ejemplo, si yo le genero un esquema de insulina subcutánea después de 24 horas, que es lo que alguna vez les explicaba a los residentes, ustedes, por ejemplo, a este paciente requirió de aplicarse 4 unidades en el desayuno. Se requirió aplicar otras 4 unidades en la comida y se requirió aplicar 2 unidades con la cena. ¿Cuántas unidades utilizó? 4, 4, 8 y 2, 10 unidades en todo el día. Esas 10 unidades, yo al siguiente día, una vez que haga mi conteo, yo puedo establecer que esas 10 unidades del paciente se apliquen como una insulina ya no rápida o subcutánea, en este caso, bueno, rápida del tipo rápida, simple o cristalina, pues, sino que esas 10 unidades que yo ya sé que consumí un día anterior, se las puedo estar aplicando como otro tipo de insulina, en este caso una insulina que no haga pico de acción, como la insulina glargina, por ejemplo. Le aplican en la mañana en ayuno 10 unidades de insulina glargina, más sin embargo yo ya sé que esas 10 unidades aparentemente el día anterior fueron significativamente necesarias para poder metabolizar lo que el paciente comió y para poder funcionar también como insulina basal, ¿ok? Pero no puedo dejar descubierto al paciente sin el esquema de insulina subcutánea por si por alguna razón ahora al paciente o a su cuerpo se le ocurrió requerir mayor cantidad de unidades de insulina. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que le haya puesto las 10 unidades ahora en este segundo día, después de haberle nada más puesto 10 de insulina rápida y ahora le pongo 10 de insulina basal, ahora mi paciente vaya a requerir más. Y eso la única manera de monitorizarlo es a través de mantener un esquema de insulina subcutánea, que es lo que más frecuente van a ver en los pacientes. Así también al final, cuando el paciente se vaya a ir de alta, nosotros hacemos el conteo de toda la cantidad de insulina que utilizó en un día, en este caso en un día antes del alta, para poder establecer qué cantidad o recomendaciones o cambios a la cantidad de insulina que el paciente se estaba administrando previamente antes del episodio agudo de hospitalización, para que el paciente se vaya con el nuevo cambio y con la nueva dosificación de insulina en ese momento.